que hoy celebramos Pentecostés. ¿Qué significa Pentecostés? El mismo nombre lo menciona. Pentecostés viene de la celebración de los 50 años después, en este caso los 50 días después de la resurrección de Jesús. Después que Jesús resucita, a los 50 días, es que se da la manifestación, la llegada del Espíritu Santo en el famoso aposento alto. 120 hombres estaban reunidos ahí en ese aposento y el Espíritu Santo descendió con poder ese día. Antiguamente, lo que viene a ser en el Antiguo Testamento, también se celebraba Pentecostés, pero no se celebraba con este motivo, sino que se celebraba a los 50 días de haber sido Israel haber sido libre de la esclavitud de Egipto. A los 50 días Moisés celebraba ese Pentecostés, pero en el Nuevo Testamento nosotros celebramos la venida del Espíritu Santo. Y no solamente es la venida del Espíritu Santo, es el inicio de la iglesia. ¿Cuándo se inició la iglesia? En Pentecostés. ¿Cuál es el origen de la iglesia cristiana? En Pentecostés, con la llegada del Espíritu Santo. Y no solo eso, sino que la llegada o la venida del Espíritu Santo es el cumplimiento de una promesa. Esa promesa, ¿dónde está? Una promesa hecha por Jesús. Está en Juan capítulo 14, versículo 16 y 17, que dice, palabras de Jesús, y yo le pediré al Padre, y Él les dará otro, diga usted otro consolador para que los acompañe siempre, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar porque no lo ve, ni lo conoce, pero ustedes sí lo conocen porque vive con ustedes y estará con ustedes. ¿Cuántos dicen amén esa palabra? El Espíritu Santo, Jesús lo prometió. Y esto es algo muy tremendo porque el Espíritu Santo es mencionado más de 800 veces en toda la Biblia. Empezando desde Génesis, ya se menciona al Espíritu Santo. Cuando dice, por ejemplo, hagamos al hombre a imagen y semejanza. Habla en plural. ¿Quiénes estuvieron presentes en la creación del hombre? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por eso que la Biblia menciona, eso no está en la pantalla, en primera de Juan 5:7, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ellos han estado presentes siempre. El Espíritu Santo realmente es algo tremendo porque Dios nos amó tanto, escucha bien, y la Biblia dice, ¿no? Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo Jesús. Pero así como el Padre Dios envió a su Hijo Jesús, Jesús envió al Espíritu Santo cuando Él se fue. Por eso que conocemos a un Dios Padre manifestada su obra en todo el Antiguo Testamento. Conocemos al Hijo, a Jesús, manifestada su obra en todo el Nuevo Testamento. Pero tú y yo somos testigos que conocemos ahora al Espíritu Santo porque Él es la persona que Jesús nos ha dejado en este momento. ¿Cuánto creen eso? Dale un fuerte aplauso al Espíritu Santo. Y es importante que tú creas que el Espíritu Santo no se trata de una fuerza, no se trata de una energía, no, porque lamentablemente hay grupos o sectas que piensan que el Espíritu Santo se trata de una energía. Algunos le llaman el aura. No, no se trata de eso. El Espíritu Santo es una persona que piensa, que siente. Es una persona. Por lo tanto, el Espíritu Santo no es algo. El Espíritu Santo es alguien. Es una persona. Y claro, tradicionalmente
se dice la tercera persona de la Trinidad, pero eso es una tradición porque bíblicamente en ninguna parte dice que el Espíritu Santo es la tercera persona. Le doy un premio a aquel que le dejo de tarea toda esta semana que busque en la Biblia que el Espíritu Santo es la tercera persona. Si lo encuentra, me avisa. Pero como sé que no lo va a encontrar, no es así. El Espíritu Santo, si bien es cierto, mencionan Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, pero digamos que están en el mismo nivel. Nadie lo ha puesto como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Eso tradicionalmente pensamos, la tercera persona, pero no lo es. Es más, en este tiempo, en el Antiguo Testamento, la persona más importante era Jehová, el Padre que se movía. Es más, el Espíritu Santo no estaba en ese momento dentro de las personas, habitaba encima de algunos. En el tiempo del Nuevo Testamento era Jesús quien cobraba la preeminencia, el primer lugar. Jesús estuvo con nosotros. Pero ahora, la persona más importante de la tierra es el Espíritu Santo. ¿Cuántos creen eso? Es el Espíritu Santo. Sin embargo, es la persona más ignorada, aún por los creyentes. Sabemos del Dios Padre, conocemos la obra de Jesús en la cruz del Calvario, pero nos olvidamos de la promesa de Jesús. Nos olvidamos que Él nos prometió. Él nos dijo en Juan 16, versículo 7, y este versículo me encanta por la forma en que lo dice, pero les digo la verdad, les conviene que me vaya. Palabras de Jesús a sus discípulos, les conviene que me vaya, porque si no lo hago, el Consolador no vendrá a ustedes. En cambio, si me voy, se lo enviaré a ustedes. Qué importante es que sepas que el Espíritu Santo está contigo todos los días. Nunca has estado solo ni sola. Nunca has estado desamparado. Que tú te hayas sentido así es muy diferente. El Espíritu Santo siempre ha estado contigo. El Espíritu Santo siempre ha estado contigo. Por eso que la palabra original al Espíritu Santo, en el original se llama el Paracletos, el griego Paracletos, que significa también el ayudador. ¿Para cuántos pueden decir realmente el Espíritu Santo ha sido mi ayudador? Es que realmente esa es la función que cumple. El Espíritu Santo es Dios en forma de espíritu. Es Dios en forma de espíritu. Cuando tú oras, estás activando la comunión con el Espíritu Santo y el Espíritu Santo es el que nos lleva a vivir una vida sobrenatural. Por eso que Hechos 1:8 dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en todo Judea, Jerusalén y hasta lo último de la tierra. ¿Qué significa eso? Que el Espíritu Santo nos capacita, el Espíritu Santo nos empodera. Hay muchas cosas que tú y yo no estaríamos haciendo en este momento si no fuera por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es importante que tengas esa convicción, porque el Espíritu Santo viene acompañado de poder. Diga usted poder. La presencia del Espíritu Santo viene acompañada de poder sobre tu vida. El Espíritu Santo nos da poder para predicar la palabra. El Espíritu Santo nos da poder para enseñar la palabra de Dios. El Espíritu Santo nos da poder para hacer su obra. No deberías tú tener ningún tipo de duda cuando Dios te hace un llamado a servirlo. Porque entiende, tú no eres, es el Espíritu Santo a través de ti. Cuando Dios te llama, por ejemplo, muchas veces a liderar, cuando algunos hasta la fecha se resisten, ¿sabes por qué se resisten? Porque creen que lo van a hacer ellos. Si supieras que el Espíritu Santo lo va a hacer a través de ti, tú dirías, amén, envíame a mi Señor. Porque no es tu conocimiento, no es tu experiencia, no es tu habilidad, no son tus dones, no son tus capacidades, sino que es el Espíritu Santo a través de ti. ¿Cuántos creen eso realmente? Dale un fuerte aplauso al Espíritu Santo. Sin embargo, las estadísticas dicen
que hay muchos cristianos, creyentes, que pueden estar años en la iglesia, pueden haber escuchado, como ahora en este momento, escuchar del Espíritu Santo, pero ¿sabes qué? Nunca llegan a experimentar el poder del Espíritu Santo. Y quiero decirles que eso puede ser lo más frustrante en la vida de un cristiano. No basta solamente con saber, no basta solamente con conocer, es necesario experimentar en nuestra vida al Espíritu Santo. Por eso que quiero enseñarles hoy cuál es la razón por la que actualmente muchos cristianos no experimentan la plenitud y el poder del Espíritu Santo. Y es muy frustrante, insisto, es muy frustrante llevar una vida sin el Espíritu Santo. ¿Saben qué? Esa es la diferencia entre tener una religión y tener una relación con Dios. ¿En qué se diferencia una persona que tiene una religión y el que tiene una relación con Dios? Exactamente en eso, en el tener de una manera activa he dicho, la presencia del Espíritu Santo. Tú puedes tener aún una religión, y no estoy hablando de una denominación o un nombre, no, no. Todos podemos caer en tener una religión si nuestra vida está basada solamente en conocer y no en tener una experiencia diaria con el Espíritu Santo. Y eso no solamente está pasando actualmente, eso pasó desde los inicios de la vida cristiana. ¿Por qué hay personas que han rechazado a ese Espíritu Santo? Hay muchos motivos. Uno de ellos, número uno. ¿Por qué? Porque hay personas que no han escuchado o no conocen de la persona del Espíritu Santo. Y esta cita me encanta en Hechos capítulo 19. El libro de Hechos trata acerca de la llegada del Espíritu Santo. Y mira lo que dice. Mientras Apolos estaba en Corinto, Pablo recorrió las regiones del interior y llegó a Éfeso. Allí encontró a algunos, ¿qué dice? Discípulos. Discípulos. Y Pablo les pregunta, ¿recibieron ustedes el Espíritu Santo cuando creyeron? Veamos, examina realmente la pregunta. Le dice a los discípulos, ¿recibieron ustedes el Espíritu Santo cuando creyeron? Les preguntó y ellos respondieron, no, ni siquiera hemos oído hablar del Espíritu Santo, respondieron. Mira, este pasaje bíblico es muy decisivo para demostrar que se puede ser solo creyente en Cristo sin poseer la plenitud del Espíritu Santo. Por eso que les hice repetir la palabra discípulos. No eran unos neófitos, no eran unos nuevecitos, eran discípulos. Y quiero aclarar algo más. Está la cita bíblica ahí, dice, mientras Apolos. ¿Por qué menciona Apolos en este versículo? Porque si tú lees en el capítulo anterior, los últimos versículos de Hechos 18, menciona que Apolos era un hombre elocuente, que predicaba la palabra con mucho fervor, con mucho ánimo. Sin embargo, una parejita de esposos que servían a Dios de corazón, Priscila y Aquila, se acercan a él y le dicen, Apolos, te falta tener al Espíritu Santo. Y este hombre Apolos conocía la verdad de Dios. Es más, dice en el último versículo de Hechos 18, dice que él tuvo un debate con los judíos y los derrotó. ¿Pero por qué? Porque tenía una elocuencia, quizás tenía
un nivel de oratoria, quizás conocía mucha teología y claro, pudo ganar el debate. Pero nosotros para predicar la palabra de Dios no se trata que ganemos el debate o que convenzamos a alguien. Se trata de que el Espíritu Santo toque a la persona y sea transformada por el poder de Dios. ¿Cuánto me están entendiendo? Y entonces le dicen a Apolos, tú necesitas al Espíritu Santo para que tu prédica sea más eficaz, más efectiva. No se trata de uno, se trata del Espíritu Santo a través de uno. Y esa es la seguridad que tú deberías tener siempre cuando haces la obra de Dios. No importa lo que hagas, lideres, sirvas en un ministerio, hagas un trabajo en Kids, hagas en Ministerio de Alabanza, tú tienes que tener la convicción, el Espíritu Santo está dentro de mí. Y tienes que conocerlo. Y dice claramente que muchas personas el día de hoy, así como esos discípulos que Pablo les pregunta, ¿conocen al Espíritu Santo? Y ni lo hemos escuchado. Bueno, muchas personas hoy por hoy, siendo también creyentes, asistentes a una iglesia por años, sin embargo, no viven la plenitud del Espíritu Santo porque lo tienen, pero no lo conocen. ¿Y cómo es eso, pastor? ¿Cómo es eso de que lo tengo y no lo conozco? ¿Cuántos recuerdan esa primera vez que te presentaron a Jesús y esa primera vez que tú dijiste, Señor, yo te acepto como mi Señor y como mi Salvador? Y ese momento le pediste perdón por tus pecados. ¿Cuántos recuerdan esa primera vez? Bueno, esa primera vez el Espíritu Santo entró en ti. Sí, estaba aquí. Pero sin embargo, muchos se quedaron con ese conocimiento de que el Espíritu Santo entró, pero no comenzaron a activar esa relación. Y la prueba está que los mismos discípulos, los 12 de Jesús, ¿con quién anduvieron durante 3 años? Con el mismo Jesús, el mismo Hijo de Dios. Y el mismo Jesús a sus discípulos les dice, esperen la llegada del Espíritu Santo. Necesitan ustedes al Espíritu Santo. O sea, no bastó, escucha bien, no bastó esos 3 años que Jesús estuvo con ellos. Por eso que Jesús le dice, ustedes necesitan otro consolador. Cuando tú recibiste a Jesús por primera vez, el Espíritu Santo entró en ti. Pero otra cosa muy diferente es que tú actives la presencia del Espíritu Santo en tu vida. Otra cosa es tener un Pentecostés, como lo tuvo la iglesia hace más de 2020 años. En el aposento alto, algo nuevo empezó, algo nuevo se inició. Por eso es importante que nosotros estemos conscientes de que no podemos vivir una vida cristiana ignorando al Espíritu Santo. Es más, me atrevería a decir, una vida cristiana sin el Espíritu Santo simplemente es una vida religiosa. Así de claro. No hay éxito en una vida cristiana sin la presencia activa del Espíritu Santo en tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Y eso no es una novedad porque pasó hace más de 2000 años. Por eso que el apóstol Pablo nos está dando un ejemplo de esos discípulos que habían creído en Jesús. ¿Y sabes quiénes eran esos discípulos? Los discípulos de Juan el Bautista. Ahora, Juan el Bautista era un hombre predicador. Juan Bautista preparó el camino de Jesús. Por lo tanto, los discípulos de Juan el Bautista no eran unos neófitos, no. Sin embargo, esos mismos discípulos de Juan el Bautista no conocían la plenitud del Espíritu Santo. Esa misma situación se repite al día de hoy, año 2024, se sigue repitiendo en muchos lugares y en muchas iglesias. Pero en esta iglesia, aquí en Piura y en Sullana, es una iglesia llena del poder y la presencia del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Dale un fuerte aplauso a Dios por eso.
¿Por qué razón? ¿Cuál es la segunda razón? Porque muchas personas no tienen esa relación con el Espíritu Santo. Número dos, porque hay personas que han resistido al Espíritu Santo. Hay personas y aún creyentes que han resistido al Espíritu Santo. Hechos 7:51 dice, ustedes son iguales que sus antepasados. Siempre resisten al Espíritu Santo. Estas son palabras de Esteban antes de ser apedreado. Este problema no solamente pasó en la época de Esteban. Este problema sigue pasando el día de hoy. Aún hay creyentes, hay personas aún asistentes a una iglesia que se resisten a la obra del Espíritu Santo. ¿Y sabes por qué? Porque estas personas, al resistir esta obra del Espíritu Santo, ¿cómo se manifiesta una persona que está resistiendo al Espíritu Santo? Sencillo, no obedece. ¿Qué es lo que marca la presencia del Espíritu Santo en una persona? ¿Cuál sería el indicador de que una persona tiene al Espíritu Santo? Bueno, entre muchas cosas es la obediencia. La Biblia dice, habla la Biblia en Gálatas 5:22 y 23, habla los frutos, el fruto del Espíritu Santo. La Biblia también dice, por sus frutos los conocerán. Por lo tanto, la obediencia es uno de esos tantos frutos. Por lo tanto, la mejor evidencia es la obediencia. Por lo tanto, no es bueno resistir al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo te va a guiar siempre a hacer algo bueno. El Espíritu Santo también te advierte. ¿A cuántos les ha pasado que en un momento de una situación has sentido que Él te habla? Algunos le llaman, o los que no conocen, la voz de la conciencia, pero nosotros sabemos que es la voz del Espíritu Santo. Mi esposa siempre les ha contado, creo acá, en más de una oportunidad, que ella en una oportunidad estaba caminando allá en Lima y sintió una voz fuerte que le decía, cruza la pista, cruza la pista. Y ella lo cuenta que en ese momento hizo caso, obedeció a esa voz y cruzó inmediatamente la pista. Y en ese momento un balcón cayó, se desprendió de una de las calles en toda esa vereda. Ella pudo haber muerto. Ella da testimonio que sintió una voz en su corazón que le decía, cruza la pista. Bueno, esa es solamente una de las tantas manifestaciones de las cuales el Espíritu Santo te puede hablar. Pero el Espíritu Santo primeramente te habla por la palabra de Dios. El Espíritu Santo te habla a través de una prédica. Cuando tú llegaste la primera vez a Jesús, ¿quién te convenció que estabas en pecado? ¿El predicador o el Espíritu Santo? Es el Espíritu Santo el que pone en nosotros esa necesidad. Es el que nos confronta, es el que nos corrige, es el que nos levanta. Por eso es importante que tú obedezcas la voz del Espíritu Santo y no te resistas. Porque sí te digo una cosa, cuando tú resistes al Espíritu Santo, llega un momento en que deja de hablarte. Por eso que muchos cristianos, cuando tú les preguntas, ¿cómo fue tu experiencia con el Espíritu Santo? Ah, sí, yo recuerdo cuando fui a mi reset o a mi encuentro en el año 1989, me acuerdo que sentí la presencia del Espíritu Santo. Ya han pasado más de 20 años y de ahí nunca más. ¿Sabes por qué? Porque muchas veces después resisten al Espíritu Santo de muchas maneras. Y el Espíritu Santo deja de hablarles y dejan de tener experiencias sobrenaturales con Él. Y por eso que muchas veces no pueden experimentar esos testimonios. ¿Y qué está pasando? ¿Será que Dios no me habla? Y no, es que muchas veces somos nosotros, porque Dios nos habla de mil maneras. Hasta por la naturaleza. Mirando el cielo y las estrellas, Dios nos habla. Dios nos habla de tantas maneras. Dios puede usar hasta una persona no creyente para hablarte a través de esa persona a que cambies tu forma de actuar.
Dios usa de mil maneras cómo nos habla, pero ¿cuántas veces nosotros nos resistimos? O simplemente no queremos escuchar, o nos hacemos los dormidos simplemente porque sabemos que Dios está hablándonos y no queremos ser confrontados con esa palabra. Por eso que el Espíritu Santo se lo representa, por ejemplo, con una paloma. Si estuviese una paloma acá, imagínense aquí, paradita, que de vez en cuando saben estar por acá también. Imagínense que esté acá y yo haga esto, inmediatamente se va a volar. ¿Por qué? Porque la paloma representa un animal bastante sensible. Bueno, el Espíritu Santo es representado también como una paloma, por esa sensibilidad. Y cuando nosotros lo rechazamos, pasa lo mismo. Y es por eso que muchas veces deja de hablarte y dejas de tener esas experiencias maravillosas con el Señor. Yo te animo a que tú busques desesperadamente tener alguna experiencia con el Espíritu Santo. Ahora, las manifestaciones son diferentes. No podemos hacer una regla de las manifestaciones. No significa, como digo, la manifestación del Espíritu Santo es el fruto principalmente. Y también, y digo también, los dones. Pero realmente es nuestra forma de vida lo que va a dar señal de que el Espíritu Santo está en ti. ¿Cuál es la tercera razón por la que las personas no experimentan al Espíritu Santo? La tercera razón es porque hay personas, y esto es lo que más pasa dentro de la iglesia. Hay personas que quieren razonar al Espíritu Santo. Y esa es una lucha que enfrentamos todos. Cada vez que se habla del Espíritu Santo, cada vez que se ministra el Espíritu Santo, viene inmediatamente nuestra lógica, nuestro razón. No, pero eso no me parece, esto no creo que... Porque queremos entender al Espíritu Santo, queremos encontrarle una lógica a algo sobrenatural. Y es que, por ejemplo, para leer la Biblia, para que realmente la Biblia se convierta en un libro transformador, necesitas al Espíritu Santo. Si tú lees la Biblia sin la presencia del Espíritu Santo, es como que si estuvieras leyendo un libro más o estuvieses leyendo El Quijote de la Mancha de Cervantes, que es un libro gigantesco y simplemente conocimiento e información. La Biblia no es en sí un libro mágico. La Biblia en sí es un libro común y corriente, pero se hace diferente cuando tú lo lees con la llenura del Espíritu Santo. ¿Cuánto dicen amén? Cuando tú lees la Biblia con la llenura del Espíritu Santo, entonces ese libro se va a convertir en tu vida en pan, en un alimento, en esa agua que sacia tu sed. Se va a convertir realmente en un manual de vida. Vas a sentir que lo que estás leyendo produce en ti vida. Por eso dice 1 Corintios 2:14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. No percibe. Por eso que muchas personas, cuando hablamos de esto, no perciben, porque para él son una locura y tampoco las pueden entender. ¿Por qué? Porque estas cosas tienen que discernirse espiritualmente. Amados hermanos, quien convence es el Espíritu Santo de Dios. Pero una persona muchas veces no acepta estas cosas porque pone primero su razonamiento. Es cierto que Dios nos ha dado una mente para razonar, para analizar. Aún podemos tener un pensamiento crítico, pero ojo, ten cuidado que eso obstaculice la manifestación y el poder del Espíritu Santo sobre tu vida. Ten mucho cuidado porque eso va, si tú vas a querer entender al Espíritu Santo usando tu lógica
y tu razón. Hay un famoso, yo creo que les he contado hace muchos años, hay un famoso periodista al cual yo sigo aquí en el Perú. Lo sigo más que todo por su nivel de conocimiento que tiene de la realidad peruana. No lo sigo porque es de una línea obviamente contraria a la que yo creo. Pero este hombre decía, ¿no? Bueno, la Biblia, este hombre pues se ha leído, pues, Dios mío, no sé cuántos libros en su vida, porque habla de bastante. Dice, bueno, la Biblia, la verdad, me parece un libro tonto, absurdo, no tiene lógica. Es un libro, la verdad, que no vale la pena leerlo. Y lo dice un hombre, entre comillas, sabio. Bueno, sabio no, inteligente quizás. Simplemente porque no lo entiende, porque resiste al Espíritu Santo. Y es por eso que le parece un libro común y corriente. Por eso es que se cumple lo que dice la palabra, que esas cosas le parecen locura. Por eso, amados hermanos, sí es importante caminar en el poder del Espíritu Santo. Si tú quieres caminar con el Espíritu Santo, ¿cuántos quieren caminar con el Espíritu Santo? Bueno, dile que está a tu costado, tienes que caminar por fe, no por lógica, no por lógica, sino por fe. Ahí es cuando aplicamos la lógica y nos queremos dar de sabios y terminamos siendo necios. Por eso dice la palabra, profesando ser sabios, se hicieron necios. Esa es una persona que tiene conocimiento de Dios, pero no tiene una experiencia con el Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos me dicen amén? Dios está, que hoy día quiere que en esta noche tú tengas, quizás tú conoces de Dios, conoces la Biblia, pero sé sincero contigo mismo. ¿Has tenido una verdadera experiencia con el Espíritu Santo? Y si la has tenido, ¿cuándo fue la última vez? No vivas de glorias pasadas. La manifestación del Espíritu Santo de diversas maneras tiene que darse en tu vida de una y otra manera todos los días. Hay tantas formas en que el Espíritu Santo, y quiero darte ahora 3 beneficios de tener al Espíritu Santo. ¿Cuántos quieren escuchar esos beneficios? 3 beneficios. Primer beneficio, el Espíritu Santo nos consuela. ¿Qué nos da el Espíritu Santo? Nos da consuelo. Juan 14:16. Yo le pediré al Padre, Jesús, y les dará otro consolador para que los acompañe siempre. Jesús sabía que necesitábamos al Espíritu Santo. Jesús sabe los problemas que tú y yo vamos a pasar. Sabe los momentos tristes que tenemos en la vida, los momentos complicados, los momentos de dificultad. Jesús sabía. Por eso Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero no temas. Yo he vencido al mundo, pero no solamente lo dijo, sino que nos dejó al Consolador. En un momento de desgracia, en un momento de ruina, en un momento, recuerda el peor momento, ya siendo cristiano, sabes que en ese peor momento tú no estuviste solo. El Espíritu Santo estuvo contigo. Y el Espíritu Santo, y Jesús ha prometido tener al Espíritu Santo todos los días de nuestra vida. Por lo tanto, tú no podrías sentirte jamás solo, abandonado o desamparada. Jamás. ¿Sabes por qué? Porque el Espíritu Santo es nuestro consolador. ¿A quién recurres cuando te pasa algo terrible en tu vida? ¿A tu líder? ¿Al pastor? ¿O recurres al Espíritu Santo? ¿Qué es lo primero que deberíamos hacer? Eso es tener una relación con el Espíritu Santo. Buscar, porque ¿quién te va a consolar mejor que el Espíritu Santo? ¿El pastor? ¿Tu líder te va a consolar mejor que el Espíritu Santo? ¿Quién te va a consolar después de un fracaso matrimonial? ¿Quién te va a consolar mejor que después de la pérdida de un ser querido? ¿Quién te va a consolar después de enterarte de un diagnóstico dicho por un médico?
¿Quién te va a consolar? El Espíritu Santo de Dios. ¿Habrá alguien mejor que Él? Cuando nosotros, estos no se nos revela, es por eso que siempre estamos buscando la ayuda humana, el brazo humano, y nos frustramos y nos molestamos todavía cuando ese brazo humano no te cede la ayuda, te ofendes todavía. ¿Por qué? Porque pusiste tu confianza en personas. Cuando tú haces del Espíritu Santo tu ayudador, entonces en los momentos difíciles, en las circunstancias difíciles, Él Él va a venir a fortalecerte. Él va a venir a animarte. Él va a venir a reconfortarte. ¿Quién? El Espíritu Santo de Dios. Por eso que es importante que todos los días busquemos su presencia. Todos los días. El Espíritu Santo es el mejor consolador que puede haber en nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? A darle un aplauso a ese consolador. Segundo beneficio del Espíritu Santo en nuestra vida. Primero dijimos que nos da consuelo. Número dos, nos da consejo. Diga usted, consejo. Dice, pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga y les anunciará las cosas por venir. El Espíritu Santo es nuestro mejor consejero. Vendría a ser lo que hoy actualmente se usa como un GPS. El Espíritu Santo es el que nos guía a tomar buenas decisiones, pero tú tienes que buscar al Espíritu Santo no después de haber tomado tus decisiones, sino antes. ¿Cuántas personas vienen a buscar consejería del líder, del pastor, después de que tomaron sus propias malas decisiones? Y yo me pregunto, ¿por qué no vienen a pedir una consejería antes de tomar la decisión? Y es que muchas veces no recurrimos primero a la guía del Espíritu Santo. ¿Cuántas veces hemos tomado decisiones erróneas, equivocadas, por querer agradar más a otras personas antes que a Dios? Eso es no dejarse guiar por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el mejor consejero. El Espíritu Santo nos aconseja a través de la palabra de Dios. El Espíritu Santo te está aconsejando en este momento a través de esta prédica. De ti va a depender escuchar, aceptar o rechazarlo. El Espíritu Santo te va a ayudar a tomar buenas decisiones. Eso es pedirle a Dios sabiduría. La sabiduría la vas a encontrar a través del Espíritu Santo y nos ha dejado un manual de vida, que es la palabra de Dios. Por ejemplo, un libro que a mí me encanta de todo el Antiguo Testamento, uno de los libros que más me gusta es el libro de Proverbios. Y el libro de Proverbios es un manual de sabiduría. Pero qué bueno es que leamos el libro de Proverbios en compañía del Espíritu Santo. Entonces ese libro cobra vida en ti. Toda la Biblia en sí. Te estoy hablando de un libro de preferencia particularmente. Qué bueno es entonces pedir consejo al Espíritu Santo. La Biblia dice, inclusive en alguna parte, que Él nos hará recordar, dice, las palabras que nos ha dicho. Tú no necesitas, hay gente que se frustra porque, ay, yo quiero aprenderme los versículos bíblicos, pero ¿sabes qué? Yo te digo una cosa, tranquilo, es el Espíritu Santo el que te hace recordar esas citas. Muchas veces cuando yo predico acá, es el Espíritu Santo el que me hace recordar algunos versículos bíblicos, algunas citas bíblicas. Claro que en algún momento las estudiaste, pero ¿quién te las hace acordar? El Espíritu Santo de Dios, porque el Espíritu Santo nos ayuda a la hora de predicar, el Espíritu Santo nos ayuda a la hora de liderar, el Espíritu Santo nos ayuda a la hora de aconsejar, y el Espíritu Santo quiere hacer esa obra en todos ustedes. Mira,
Cuentan, leímos al comienzo que Apolos era un hombre muy elocuente, que tenía mucha oratoria, que tenía quizás mucho verbo, pero le faltaba el Espíritu Santo. Y quizás tú en casa te pones a enseñar la palabra y te pones a debatir con ellos. Y no se trata de que quién gana el debate. No se trata de quién tiene la razón, porque no son tus argumentos los que van a convencer a esa persona que llegue a los pies de Cristo. La única persona que va a convencer a ese familiar es el Espíritu Santo de Dios, pero el Espíritu Santo de Dios manifestado a través de tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Tú no puedes estar ahí debatiendo, sentándote en una mesa del comedor con esos familiares, agarrándolos a bibliazos, y la Biblia dice esto y la Biblia dice el otro, y al final hasta esa reunión termina en pelea y termina en discusión, y al final no has ganado a nadie, más bien has alejado a esa gente de la iglesia. Más bien esas personas ya no quieren venir a la iglesia, dicen porque, caramba, si va a ser así, que me voy a poder discutir contigo, mejor no voy a ese lugar. ¿Sabes por qué? Porque aún estás compartiendo la palabra en tus fuerzas, en tu conocimiento, en tu experiencia. Ok, entiendo que podemos caer en un momento, podemos caer en esas cosas, pero no. Dejemos que sea el Espíritu Santo. Por eso que Esteban les decía, ustedes han resistido al Espíritu Santo. Y ellos enfurecidos, porque mucha gente cuando resiste al Espíritu Santo, enfurecidos, lo apedrearon y lo mataron. Tú necesitas, yo necesito al Espíritu Santo cada vez que compartimos la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? No solamente el Espíritu Santo te va a dar consuelo, no solamente te va a dar consejos, sino que te va a dar lo más importante para mi gusto. Te va a dar convicción. Diga usted, convicción. Eso es muy importante. Juan 16:8. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de su error en cuanto al pecado, a la justicia y al juicio. Eso es lo que estoy diciendo. ¿Quién es el que tiene que convencernos de pecado? El Espíritu Santo de Dios. Por eso les digo, si una persona puede escuchar el mensaje de la palabra de Dios, sabe muy bien, sabe discernir entre lo bueno y lo malo, sabe qué cosas son buenas, sabe qué cosas son malas, y rechaza obedecer y sigue haciendo lo malo, es una persona que rechaza la voz del Espíritu Santo. Y eso significa que no tiene convicción de pecado. Es por eso que, ¿por qué esta persona, siendo creyente, siendo discípulo, por qué practica el pecado? Practica el pecado. No hay convicción. Y una señal de que el Espíritu Santo está en ti, no es que un día te dio una tembladera, no. Una señal de que el Espíritu Santo está en ti es que tienes convicción de pecado. ¿Cuántos dicen amén? Convicción de pecado. ¿Y qué es la convicción de pecado? Que cuando tú sabes que estás pasando por un lugar o sabes que estás frente a algo que sabes que eso le desagrada a Dios, la convicción de pecado te dice, yo no puedo hacer eso. Y resistes esa tentación. Esa es la mejor señal de que una persona está llena del Espíritu Santo de Dios. Porque puede haber manifestaciones, ¿no? Que yo sentí por aquí, que el calorcito, que el friecito, que se me movió, me dio la tembladera, ya lo que tú quieras. Pero ¿de qué sirve una manifestación externa de un momento, de un día, si no hay convicción? El Espíritu Santo puso convicción en los discípulos de Jesús. Estaban seguros de lo que creían.
El Espíritu Santo nos da esa convicción, nos da esa convicción de que sabemos que hay cosas que definitivamente no agradan a Dios. El Espíritu Santo nos ayuda a decidir esto es bueno, esto es malo. Es más, ni deberíamos preguntar a veces en forma cómica, lo digo, a veces cuando vienen a preguntar, pastor, ¿y esto es pecado o no es pecado? Y yo digo, pero basta con que leas la palabra de Dios con el Espíritu Santo, que no llegaríamos ni a preguntarnos eso. No tendríamos necesidad de preguntar, porque el Espíritu Santo te ayuda a discernir entre lo bueno y lo malo. Ahora, puedo entender que una persona que viene por primera vez haga esa pregunta. Pero si tú tienes al Espíritu Santo y buscas a Dios diariamente en un devocional, digo un devocional, entonces el Espíritu Santo te va a instruir, te va a dirigir, te va a ayudar y nos va a convencer de nuestros propios errores. Y es el Espíritu Santo el que va a producir un cambio. Por eso que se habla del nuevo nacimiento. El Espíritu Santo nos convence de pecado. Y por eso que esa primera vez le dijimos, Jesús, perdona mis pecados. Y en ese momento el Espíritu Santo nos confronta con nuestros pecados y produce en nosotros arrepentimiento, que no es lo mismo que remordimiento. El remordimiento y el arrepentimiento externamente se ven muy parecidos. Ambos lloran, ambos saben que están mal lo que están haciendo, ambos quizás les duele, pero el que tiene remordimiento vuelve a repetir la misma acción una y otra vez. ¿Qué nos está produciendo ahí? No hay un genuino arrepentimiento. Por eso que es importante que tú y yo experimentemos un Pentecostés. Miren, el apóstol Pedro, un hombre que amaba a Jesús. En el momento que lo fueron a capturar a Jesús, Pedro, como amaba a Jesús, sacó su espada y le cortó la oreja a uno de los guardias. Y Jesús le dijo, guarda tu espada. Pero Pedro tuvo una acción quizás emocional, pero amaba a Jesús. Sin embargo, se lo llevaron a Jesús y Pedro lo seguía de lejos a Jesús, porque lo amaba. Los demás se fueron corriendo. Pedro lo seguía de lejos. Pero cuando le descubren a Pedro, que estaba cerca, le dicen, tú eres uno de ellos. Y Pedro en ese momento le entra el temor. Habría que estar en sus zapatos de Pedro, porque qué fácil es juzgarlo a Pedro. Ay, cómo lo negaste a Jesús. Habría que estar en sus zapatos. En ese momento lo acusan y él niega a Jesús. Yo no lo conozco, este hombre, dice. ¿Quién será? Y en ese momento recuerda las palabras de Jesús. Antes que cante el gallo me negarás 3 veces, Pedro le dice. Pero ese mismo Pedro, un hombre como tú y como yo, vulnerables, sujetos a equivocarnos, sujetos a cometer faltas, ese mismo hombre, cuando llegue el Espíritu Santo en Pentecostés, ese mismo hombre es transformado. Y ese mismo hombre, como tú y como yo, era el mismo que llegó a predicar a 4,000 y a 5,000 personas. Y ese mismo hombre dice la palabra que caminaba y con su sombra se sanaban los enfermos. ¿Cambió algo en Pedro? No, simplemente que dejó actuar al Espíritu Santo en su vida. Y muchas veces tú te sientes frustrado. ¿Por qué caigo en esto? Porque, ¿cómo crees que se sintió Pedro? Pero ¿por qué, Señor, te negué? ¿Por qué, Señor, tuve que sacar esa espada? ¿Por qué me venció mi impulso? ¿Por qué me venció mi carnalidad? Yo no quiero ser así, Señor. Tranquilo, Pedro. Cuando venga el Espíritu Santo sobre ti será diferente. Y eso es lo que el Espíritu Santo está esperando de ti también. Tú te sientes frustrado muchas veces por muchas acciones, por muchas reacciones que tienes y no las puedes controlar. ¿Sabes qué está pasando?
que no estás dejando que el Espíritu Santo tome control de tu vida. Porque recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo. Por eso que dice que el fruto del Espíritu Santo dice que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. ¿Quién produce esto? ¿Nuestros buenos actos? ¿Nuestro buen comportamiento? ¿Nuestra buena actitud? No. Eso lo produce solamente el Espíritu Santo. Por eso que Jesús dijo, es innecesario que venga el Espíritu Santo sobre usted, sobre ustedes. Espérenlo. Por eso que en el aposento alto todos estaban expectantes. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a venir? Y el Espíritu Santo vino y descendió con poder sobre ellos y de repente comenzaron a haber manifestaciones. Algunos dicen que hablaban en otras lenguas, otros comenzaban a profetizar, otros eran sanados en su enfermedad. El Espíritu Santo se manifiesta como Él quiere, pero lo importante es que tú lo anheles. Lo importante es que tú le digas, Espíritu Santo, yo te necesito. Y mira, ya no tendrías que estar tú, escucha bien, luchando contra el pecado. Con eso no estoy diciéndote que vas a ser una persona perfecta, no, 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 no. Pero el Espíritu Santo cuando viene a tu vida, Él es el que te da el poder. Él es el que te da la fortaleza. Cosas que parecían para ti imposibles de dejar, con el Espíritu Santo de un día para otro, simplemente se van. ¿Por qué? Porque eso es vivir en la plenitud del Espíritu Santo. La religión nos enseñó que para acercarnos a Dios teníamos que ser santos. Y es exactamente al revés. Tú necesitas al Espíritu Santo para vivir en santidad. Sin el Espíritu Santo no podríamos vivir en santidad, porque es el Espíritu Santo el que nos da la capacidad sobrenatural para poder decir no a aquellas cosas que antes en el mundo ibas corriendo detrás de ellas. Pero ¿qué pasó? ¿Por qué ahora sí tengo esa capacidad de poder decir no a esas cosas? Porque la llenura del Espíritu Santo ha puesto en ti su consejo y ha puesto convicción de pecado y dices, no, yo quiero agradar a Dios antes de caer. No se necesita tus fuerzas, se necesita al Espíritu Santo de Dios. Si tú y yo todos los días dejáramos actuar al Espíritu Santo de Dios, ten por seguro que muchos de los problemas que tienes actualmente hace rato que hubiesen pasado o hubiesen acabado. Qué importante es que tú el día de hoy dejes de lado sola tu conocimiento, tu información, tu experiencia y que digas, Señor, yo quiero tener un Pentecostés en mi vida y nunca más volver a ser la misma persona. ¿Cuántos dicen amén a eso? A darle un fuerte aplauso a Dios por eso.